Ingeniera, integrante de la comisión directiva, secretaria gremial de UTEC La Plata, Soledad Gómez. ¿Cómo estás, Sole? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Sole, obviamente. Antes de que nos presentes un poco la columna, de qué va a ir este espacio, este segmento que va a estar una vez al mes. Una vez al mes. Bien. Bueno. Cerramos contrato por una vez al mes. Bueno, no te voy a presionar, pero unilateral la cerrada igual. Yo le tengo mucha expectativa a la columna. Sole, ¿qué te hace empezar vos del día con el pie izquierdo? Bueno, ahí escuchaba lo que decían los trabajadores, las trabajadoras, y comparto un poco. Esto de la alarma me pone mal. Ya la alarma me pone mal, pero es algo con lo que convivimos en estos tiempos modernos, claro. Inevitablemente. Pero pará, ¿te pone mal la alarma que suene? ¿O te pone mal que no suene y te quedas dormido? No, me pone mal la alarma, ya la alarma, sonando, que la suene, alarma. Claro. Sería hermoso poder despertarse todos los días de nuestra vida sin alarmas, ¿no? El sin alarmas. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? El verdadero quien pudiera. Así que, bueno, la alarma puedo decir. También decían el clima a veces no acompaña, así que sí. Aunque también soy medio team lluvia, team sol, digo, no tengo mucho problema, pero es verdad que algún día te puede llegar a molestar el clima. Todo depende también con lo que uno tiene planificado. Digo, en el día de hoy, por ejemplo, a la mañana, me levanté. Yo me suelo levantar bastante antes de la hora que tengo que salir, porque no me gusta salir a la corrida. Y me levanté tipo 7, sonó el despertador y llovía a esa hora. Y dije, ¿cómo me voy a levantar? O sea, un ratito más, está lloviendo. Y me permití volver a la cama para escuchar la lluvia un poco caer. Pero bueno, eso porque salí me levanté con tiempo. Tenía la posibilidad. Yo soy de posponer alarma. No sé ustedes. Bueno, sí. 10 minutos. El posponer, siempre trato de planificarme pensando en que ¿Media tengo hora? la chance ¿Cuánto de tiempo posponer. le das? No, porque es una de 10 minutos que es la que te programa el celu, porque si empezás a posponer. O sea, son los 10 minutos de fiaca. Uno quisiera seguir de largo, ¿no? Sí. Así que solamente con un posponer es como, bueno, me voy a dar este gusto. Y arranco así regalándome un posponer. ¿Sabes que me decían una teoría? Perdonen, que esto de posponer, yo soy de posponer, ¿no? Que te levantás más cansado si pospones. Pero porque tiene algo que ver con que vos volvés a hacer un sueño muy profundo en esos 10 minutos. Y es como que te baja la pila del sueño que tuviste. Es una teoría que me dijeron, no pospongas más, que si vos te tenés que levantar apenas te suena. Le hace mal a la pila porque la estás sobrecargando. Claro, no sé cómo bueno, lo tomo, lo voy a probar, fíjate, y en la próxima columna traemos este tema. Qué bien, que me siento ahora que no pospongo. Nos está escuchando nuestro compañero Pablo Russo y dice, salir con el tiempo justo y tener que volver porque necesitas ir urgente al baño. Gravísimo, me hace empezar muy mal el día. O olvidarte algo. Bueno, olvidarte algo. Salir en la esquina, darte cuenta, ay, no agarré. Yo creo que uno tiene que contemplar la ida al baño porque puede pasar. Entonces, bueno, qué sé yo, en mi caso soy medio un reloj. Claro. Sí, está programado. Y la rutina de dejar las cosas a mano de lo que uno necesita, que sabe que arranca con eso. Que sé yo, la billetera, la llave, esto, el otro, hay como 5 o 6 cosas que son... yo me tomo ese cuando trabajo. Arrancás el día apurado o apurada es como, bueno, se hace lo que se puede. Sí, claro. Sí. Bueno, nos metemos en la columna, sobre qué es lo que nos convoca, por lo que estás acá. Contanos un poco de qué trata la columna, de qué vamos a estar hablando. Bueno, la idea, como recién comentaban, es venir una vez al mes y tratar de generar debate. Digo, de ahí viene también el título que le pusimos a la columna. El ciclo se va a llamar Debate fuera de convenio. ¿Por qué fuera de convenio? Porque no queremos en este caso debatir sobre la norma. Queremos ir más allá. Digo, no vamos a estar en el articulado puntilloso de las cuestiones, sino tratar como de desarmar los conceptos del mundo laboral, obviamente, que es el mundo que nos convoca y que nos encuentra en este espacio, para empezar a hacernos preguntas y ver por qué hoy las cosas en el mundo laboral son como son, si están bien como están, si las queremos cambiar y si efectivamente las podemos cambiar. La idea, ya les anticipo, no es responder a ninguna de las preguntas que traigo, sino todo lo contrario, es abrir una pregunta tras otra, como si fuese una especie de mamushka de las preguntas, para que después entre todos debatamos con el chat, obviamente, o que quede cada uno en el ejercicio de la reflexión
discutiendo para adentro, debatiendo para adentro, o con el compañero o la compañera de trabajo. Sí. Bien. O sea, nos invitas a pensar. Nos invito, me incluyo Sí. en esa invitación, nos invito a pensar a todos y todas. Yo también vengo a pensar con ustedes, no vengo con nada resuelto. Muy lejos de resolver la cuestión, sino solo a Bien. traerla a debate. Esto Buenísimo. es como una gran asamblea gremial. Buenísimo. Muy bien. Está bueno. Y también un poco filosófica, ¿no? Claro. Digo, ir por esos. Toquemos todos los esos puntos. lados, Si tenemos que claro. traer la historia, traigámosla. Tenemos que traer Me encanta. el derecho, traigámoslo. Y obviamente que si tenemos que traer la filosofía como la ciencia que nos plantea todas las preguntas, claro. las últimas y las primeras, traigámoslas también a debate. Bueno, me Muy predispongo. Yo me voy a sentar Yo- cómodo. Bien. ¿Qué te parece? Yo ya obviamente un poco sé por dónde vamos a ir hoy, pero introducinos, digo, vamos, porque además venía de la mano de lo que estábamos hablando, de la nota que tuvimos hace un Exactamente. rato con Julio Castro, de lo que va a pasar el día de mañana, que en realidad lo que va a pasar el día de mañana es justamente, podría ser fruto de un problema o de algo que requiere, ¿no?, abordarlo de alguna manera. Que es el Exactamente. tema de la jubilación, de la previsión social. Hoy el tema es justamente, como decía Elías, la jubilación. No es el tema que teníamos planificado de antemano, pero la coyuntura lo pone un poco en agenda. Nos parece bien tomar esa agenda porque la compartimos y nos viene bárbaro que la columna sea un día antes de la marcha a la que convoca CGT y a la que estuvieron invitando en el bloque anterior. Así que nos parecía perfecto que todo cerraba. Y nos va a ayudar a reflexionar para quienes vamos mañana, entender por qué vamos, quienes todavía no nos definimos, entender si nos tenemos que definir y posicionar o no, y un poco ver qué está sucediendo con este tema que evidentemente, como bien decía Elías, es un tema estructural, no solo en nuestro país, sino que vamos a estar charlando a lo largo de la columna, es un tema y un problema, podemos denominarlo, Ujú. estructural a nivel global. Ujú. En principio, quiero ir al concepto etimológico de la palabra jubilado. Sí. ¿Sí? Jubilado, jubilada. Permítanme en la columna ir utilizando por momentos o no el lenguaje inclusivo, aunque lo apoyo, lo utilizo y trato de incorporarlo, pero entiendan que a veces se hace un poco complejo en Sí, el seguir el hilo. totalmente. Así que respecto a la palabra jubilado, vamos a decir que viene del latín, de el vocablo jubilare, que significa, escuchen esto, gritar de alegría. Entonces nos preguntamos, arranquemos así a las trompadas. ¿Gritan de alegría nuestros jubilados hoy en la Argentina? Esa es como la gran pregunta. Sí. Si hablábamos de las preguntas filosóficas entre la primera y la última, ahí la dejo. Yo creo que un jubilado que haya sido juez durante toda su vida, bueno, por ahí probablemente pueda hacerlo, pero La son gran muy mayoría pocos. creemos que no. Claro. Bueno, me interesa arrancar con algunas historias, permítanme irme un poco para atrás y contarles que en la antigüedad algunas familias tomaban lo que se conoce como el mito de la cigüeña para entender, mirando ese animal, entendían que a los padres, a los progenitores o a quienes nos cuidan cuando somos no autosuficientes, cuando no nos podemos valer por nosotros mismos, las cigüeñas los cuidaban. Entonces se decía que la cigüeña cuidaba a sus padres, ¿no? Y ahí podemos ver cómo algunas familias en la antigüedad tomaban ese ejemplo y efectivamente sostenían, no solo en la cuestión doméstica y en la cuestión del mantenimiento en cuanto a la alimentación y a las necesidades básicas, sino en el cuidado de otras cuestiones que puedan Sí. poner en riesgo la vida, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a ver en esta historia un concepto que me interesa, que es la gratuidad intergeneracional. Ajá. O sea, los jóvenes o los adultos son generosos y de alguna manera le rinden una especie de tributo a generaciones más adultas mayores, ¿no? Entendidas como adultas mayores. Me interesa tener este concepto como de que hay que ser agradecidos con quienes nos crían. Sería, digo, si buscamos una moraleja de este mito, podemos dejarlo ahí. Y que esto quede picando para entender más adelante nuestro sistema. Bien. Este cuento es un cuento que inspira ternura, divino, todo bien. Pero en realidad, en la antigüedad, ¿qué sucedía? Uno trabajaba hasta morir.
¿no? Entonces acá aparece otra cuestión. ¿Es justo? ¿Nacemos para morir? Podemos como ponernos de acuerdo en eso, que uno nace Sí, bueno, para morir, y en el no hay recorrido. solución a eso, sí. Son Y las en dos el cosas que recorrido. sabemos que suceden seguro. Claro. digamos, claro. Y en el recorrido, ¿para qué vivimos? ¿Para Ujú. trabajar? Claro. Otra que dejo picando Ujú. y podemos como sumar a esta, Bueno, a esta cantidad claro, de pasa preguntas. que supongo que también la cuestión del trabajo empieza a ser también en función de cómo se va construyendo culturalmente el hombre. Digo, porque en un primer momento cuando, digo, el hombre nómade, cuando era nómade, bueno, no era trabajo, pero era supervivencia y tenía que hacerlo durante toda la vida. Bueno, también el trabajo es un medio. Claro. Digo, después podemos ver las distintas aristas de la filosofía, cómo se entiende el trabajo. Desde una Ujú. perspectiva peronista entendemos que el trabajo dignifica. Desde Ujú. una perspectiva más utilitaria, el trabajo en realidad lo que hace es generar un producto, y muchos seres humanos en este mundo estamos justamente para generar un producto y nada más. Esa es como la pregunta que quiero convidarles. Permítanme otra historia contar respecto a cómo se organizaban en el Imperio Romano, ¿no? Con Octavio Augusto, más o menos allá en los años 20 a.C., empiezan a aparecer, obviamente, las legiones romanas, que son las protagonistas de esa época, que son rol social súper importante porque son quienes van al frente, quienes conquistan territorio, quienes defienden el territorio. Digo, un rol social protagónico y destacado. Legionarios, pretorianos, ¿no? Ese Exacto. tipo de... Ujú. En ese momento, ¿qué decide Roma? Quien esté 25 años en el ejército, al retirarse, había que estar igual, sobrevivir 25 años Sí. al ejército romano, ¿no? Pero supongamos que los sobrevivías, te los vivías todos bien vividos, dabas todas tus batallas, al final te iban a dar terrenos Ujú. y dinero Ujú. para que puedas tener tu retiro. Sí. Entonces acá me interesa, digo, interpreto, a ver qué interpretan ustedes, de alguna manera a esa persona que aportaba una externalidad social importante, ¿no? Porque el objetivo político de esa comunidad organizada, que era el Imperio Romano, era justamente conquistar y defender territorio. Sí, claro, se basaba en Y acá eso. el soldado que defendía el territorio y que conquistaba más territorio, lo condecoraban justamente con esta gratificación en su retiro. Ujú. Entonces me pregunto, y abrimos otro debate, hoy la sociedad, ¿qué entiende de un trabajador retirado? ¿Qué rol social cumple un trabajador que prestó servicio toda su vida y al retirarse, ¿con qué lo condecoramos? Ujú. ¿No? Ujú. Digo, esto ya está saldado porque en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional el derecho a la jubilación ya está consagrado. Pero me interesa traer el debate porque de repente empiezan a aparecer voces y cuestionamientos, bienvenidos para que entre todos y todas los debatamos, de ¿está bien sostener a los jubilados? ¿No está bien? ¿Cómo los tenemos que sostener? Bueno, y me interesa traer esto a partir de esta historia de los soldados romanos, pensar los trabajadores retirados de hoy en día, qué valor le han aportado a la sociedad y por qué se justifica esta prestación jubilatoria, este beneficio. Digo, en una sociedad atravesada por el patrón dinero y donde reina el dinero e impera la lógica capitalista, es una pregunta que seguramente aparece en muchos ciudadanos. Bueno, la verdad es que yo dije que acá no venía a dar ninguna respuesta. Está claro cuál es el posicionamiento del sindicato respecto de esto. Para solo ayúdame, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿qué hacemos con esa gente que se retira? Ujú. Que le ha aportado un valor a la Ujú. sociedad y eso está claro. ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente, como les comentaba, la Constitución consagra el derecho Claro. a que esa gente tiene un beneficio jubilatorio. Claro. Esto está fuera de discusión. Ujú. Pero, digo, empiezan a aparecer voces Sí, que son y un debates. gasto, de que es un gasto, que la claro, jubilación es un gasto. esa gente, ¿qué aporta hoy? Ujú. Ujú. ¿No? Claro. Desde una visión completamente utilitarista, Sí, mercantilista, que obviamente claro. no, ni en lo personal ni en lo institucional comulgamos con esa visión, pero me interesa Sí, sí. traerla como para poder tocar en el debate todas las aristas. Ujú. Bueno, Sí, son tensiones que se dan en los discursos con respecto a la previsión, ¿no? A las jubilaciones. ¿Por qué las Obviamente. jubilaciones? ¿Qué si se pueden pagar, no se pueden pagar? Sí, hay ¿Cuánto? también una cuestión
también me parece por ahí un poco más actual, más moderna, también que tiene que ver con dos factores. Uno es un poco el alargamiento La edad. de la edad, no de la edad, sino de la expectativa de vida de cada persona, aparejado con la ciencia y demás. Y el otro es, que también viene siendo un tema, que empieza a ver cada vez menos sociedad activa, ¿no? Digo, en edad, o por decirlo de otra manera, se empieza a envejecer la sociedad, porque nacen menos de los que cada vez menos personas, o baja un poco la tasa de natalidad, y hace que el espectro de las personas que dejan de trabajar, por esto que venimos hablando, pues ya aportaron toda la vida, sea cada vez más grande ese número de personas. Y eso también empieza a ser un problema a abordar por varias sociedades. Como que se invierte la pirámide, sería ahí. Claro, o sea, porque hay menos activos que pueden sostener que aportan, a los que ya no están activos. No aportan, claro. Efectivamente, es así como vos decís. En un ratito vamos a estar viendo los problemas que tiene, porque decíamos que esto es un problema estructural. Bueno, dentro de ese problema estructural, ¿podemos enumerar algunos patrones de análisis? Sí, justamente dos son estos que vos planteás: el envejecimiento de la sociedad y la tasa de natalidad. Claro. Bueno, si me permiten rápidamente, para ya pasar a nuestro sistema, les cuento que el sistema jubilatorio, como hoy lo conocemos, aparece más o menos en tiempos de la unificación alemana, de la mano de a quien se lo conocía como el canciller de hierro, que es Otto von Bismarck. En 1889, él define este sistema. Es un sistema contributivo de reparto, como si fuese muy parecido a los dólares. Digo, todos los sistemas europeos y los de América Latina son copiados y basados en este sistema. Y él era un político muy estratégico, y la verdad es que se explica la aparición de este sistema por muchísimas aristas, pero me interesa traer dos o tres. Hay una historia muy, muy interesante respecto a que en ese momento la población trabajadora se volcaba más al trabajo campesino, y él, para darle vida a esa unificación alemana y los ferrocarriles y demás, arma este sistema como para convencerlos y que sea, de alguna manera, seducirlos como para que del campo puedan venir a laburar a los ferrocarriles, ¿no? Y empezar el trabajo a transformarlo. Como que les daba un seguro de jubilación, sería, era como un seguro, exactamente, ¿no? La edad, hoy recién hablábamos, la edad era a los 70 años. La verdad que en esa época... ¿Cuántos? Nos preguntamos, como decíamos, de los soldados romanos que tenían que estar 25 años en el ejército. Bueno, en esa Alemania, en esa Europa, ¿quién podía llegar a los 70 años con toda una vida de trabajo, ¿no? Porque está claro que estamos hablando siempre, en todo momento, a la clase trabajadora, sea de la fuerza de seguridad como era un soldado, o del campesino o del ferroviario. No estamos hablando de las élites que tal vez tenían otro tipo de trabajos, o muchas no trabajaban y tenían gente que trabajaba para ellas, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, continúo. Por otro lado, se dice que Otto buscaba de alguna manera calmar la tensión social, porque en esta época es la explosión de los sindicatos, el anarquismo, digo, imaginemos una Europa convulsionada. Y por otro lado, que esta está muy buena, esta explicación que encuentro hoy leyendo un poco, que dice que la idea es fidelizar al pueblo, porque acá se está unificando Alemania. Entonces él quiere que ese pueblo tenga como una conexión, como un sentimiento con ese Estado-nación que se está formando. Cosa que me parece maravillosa, y si me permiten, de acá saco como otra arista de análisis y otra pregunta. Digo, entendiendo al Estado como la comunidad organizada, ¿no? ¿Para qué se organiza el Estado? ¿Para qué se organiza la comunidad? Bueno, entendemos que se enfila y tiende al bien común, para garantizar el bien común. Entonces, este es un Estado, los estados que prevén cómo atender a sus adultos mayores, por lo menos este en particular, y los que le continúan, es un Estado que no desmerece a nadie, es un Estado que entiende que es con todos adentro, es un Estado que entiende que el funcionamiento y el sistema estatal está al servicio del pueblo, y no al revés. Entonces ahí me parece que también nos trae como otra arista de análisis interesante, como para plantear: ¿el Estado debe hacer esto o no? Más allá, digo, entendiendo
el Estado diferente al gobierno, ¿no? Hablando del sistema estatal. Bueno. Y ahí se atan, Sole, perdóname, las 3 cosas que me parece que hasta ahora vas llevando. Dale, digamos, a ver. esto de etimológicamente la palabra jubilación, que era el grito de alegría, ¿no? Grito de alegría. Después diste el mito como de la cigüeña, que era por la cual, digamos... hay que cuidar a nuestros hay que cuidar a los progenitores, a quienes nos progenitores, crían. ¿no? Y esto de la identificación del ciudadano con su Estado, una cuestión identitaria, también hay un reconocimiento de los estados o del Estado de Bismarck. ¿El segundo Reich? ¿El de Bismarck? Parece que sí, ¿no? El segundo... Bueno, no importa. ¿Sí? No sé, me parece que sí. Pero digo, esta cuestión de que se identifique el trabajador, que se sienta dignificado de alguna manera, ¿no? Eso me da la sensación de que le brinda al Estado en esa seguridad social Está bueno. para la vejez. Claro, ahí va Bueno, tomando ahí venimos como puntas. hilvanando Claro. un poquito las ideas. Ahora sí, rápido contarles que el sistema jubilatorio no es uno solo, sino que existen diversos sistemas jubilatorios en el mundo, tantos como puedan ser imaginables, porque todo esto es una creación social, pero rápidamente los podemos dividir como en 3 grandes bloques. Los sistemas contributivos o de repartos son estos en los que todos los trabajadores activos hacen un aporte, los empleadores también, y los pasivos reciben su beneficio, ¿sí? Por lo general son sistemas que están basados en el concepto solidario. Esto siempre va a ser muy importante cuando analicemos los sistemas previsionales. ¿Todos los sistemas son solidarios? Los contributivos o de reparto, sí. Y generalmente son estatales. Después existen otros sistemas que los podemos diferenciar como el sistema de reparto o el sistema de capitalización, que ya el sistema de capitalización tiene una lógica más individual en donde yo, trabajadora, hago mi aporte a una determinada caja que únicamente es mía y después sobre esos aportes que por lo general son a empresas privadas que se hacen, ¿no? Mecanismos privados con fondos de inversiones y demás, todo lo que se me haya generado por mis aportes y por las inversiones hechas, después se me retribuye cuando me retire. ¿Eso fueron las AFJP? Claro. Por lo general son privados. Claro. Y tienen una lógica más individualista, pudiéndolos diferenciar de los otros que dijimos que eran más solidarios y por lo general estatales. Y después, obviamente, como toda la vida, existe el gris. Entonces no es ni blanco ni negro, tenemos un sistema mixto y así se funcionó en Argentina, con un sistema mixto, por eso uno podía elegir a qué régimen iba. Obviamente que el de las AFJP fue mucho más fuerte, sabemos cómo terminó la historia, sabemos lo que pasó con los fondos de nuestros jubilados y jubiladas. Luego eso se estatiza en el 2008, si me permiten no hago todo el raconto del sistema argentino por una cuestión de tiempo, después si quieren me preguntan y lo charlamos, pero sí me permito ir a la estatización del sistema que se hace en el 2008 porque en la década de los 90 justamente se permitió armar este sistema mixto en donde ingresan los privados al sistema jubilatorio de la mano de las AFJP, como recién decía Rodri. Bien, sí. Bueno, dijimos que es un problema estructural, así que les cuento que desde la vuelta de la democracia a esta parte, esto nos ha acompañado a todos los gobiernos como un tema de agenda, como un tema de coyuntura. Y como para dar fe de esto, les cuento que Alfonsín decreta la emergencia previsional. O sea, imagínense que esto realmente ha acompañado a toda la historia argentina. Y como les decía, más allá de Argentina, esto es un problema que ya está instalado a nivel global. Hablando un poquito del sistema actual argentino, tenemos que decir que tiene algunas cosas que están muy buenas, por lo menos para mí, pero también si quieren lo armamos a modo de pregunta. Es estatal, ¿sí? Desde el 2008 es estatal, volvió a ser estatal. Su pilar fundamental es la solidaridad, o sea que todo va a estar interpretado a la luz de este concepto y de este valor solidario. Es un régimen de reparto que consiste en que los trabajadores, como habíamos dicho, en actividad, y las empresas hagan aportes y sostengan y financien los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras ya retirados. Sí se introduce en este sistema, y esto fue en la última dictadura y queda, nos acompaña en nuestros tiempos, la contribución de otros aportes. Por ejemplo, el IVA va para estos beneficios, ¿sí? Por lo menos parte. Son
fondos del Tesoro Nacional, porque hoy los activos no alcanzan a cubrir a los pasivos, o sea, los Claro. aportes no O alcanzan sea, para cubrir. Cada persona cuando hace una compra y paga el IVA está contribuyendo a la caja de jubilación, ¿no? Exactamente, exactamente. Está bueno decirlo, está bueno saberlo también y entender que esa caja, como vos la mencionabas, es dinero de todos los argentinos y todas las argentinas y es dinero de quienes transitan por el suelo argentino también, ¿no? Porque el IVA es un impuesto que es para Viene un cualquiera. turista extranjero, compra un alfajor, no sé si el alfajor, si están todos algo que está alcanzado por el IVA, sea el producto que sea, y Exactamente. Y lo paga, el de la barriada Claro. más humilde de cualquier barrio hasta Sí. el más ricachón del barrio más ricachón del barrio más ricachón. Bueno, como les decía, este sistema en el 2008 se le pone el nombre de SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Lo administra ANSES, Ujú. pero también hay sistemas provinciales. Digo, por ejemplo, conocemos el IPS en la provincia Sí. de Buenos Aires. Algunas provincias están integradas al sistema general, otras no están por fuera. También tenemos que conocer que hay cajas aparte y regímenes especiales y muchas excepciones. Digo, el sistema es como una especie de pulpo con muchas aristas para analizar, ¿no? Y eso va a ser uno de los problemas, o por lo menos uno de los puntos de análisis para tratar de encontrar una vuelta y una solución a esto. Les decía, también hay cajas profesionales, justamente son las que representamos en UTEDIC, la caja de abogacía, la caja de médicos, etcétera. Bueno, todo eso forma el sistema previsional en la Argentina. Ujú. De lo que estamos hablando es de el Sistema Integrado Previsional Argentino administrado por ANSES. Las cajas de médicos, las cajas Esas son aparte, digamos, no La pasan por la ANSES. Cajas provinciales son aparte, Claro. exacto. Entonces ahí empezamos a ver que no es un sistema unificado. Digo, si bien en un momento, sobre todo en el primer peronismo, se piensa, ¿no? Fue muy difícil porque las cajas cuando empezaron a existir en la Argentina, los sistemas jubilatorios, se empiezan a pensar por actividad. Claro. Después se intenta unificar, ¿no? Porque la unificación nos trae de la mano a la equidad, ¿no? De la prestación. Y bueno, vamos viendo que de alguna manera esto se va degenerando y se empiezan a abrir aristas y aristas. Bueno, cuestiones para hablar sobre nuestro sistema, un montón. En principio nos queda poquito tiempo, así que voy rápido a contarles el acceso al sistema. El acceso al sistema ya es una cosa que podemos llamar, me permito denominarla, después cada uno le pondrá el nombre que quiere, para mí fallida, porque lamentablemente si uno no cumple con los requisitos estrictamente no ingresa al sistema. ¿Cómo se resolvió esto durante los últimos años? Con moratorias. Moratoria, una palabra que todos hemos escuchado en los últimos años y sobre la cual todos hemos debatido, digo, desde mi mamá, mi tía, cualquier compañero de trabajo, digo, todo el mundo opinaba a favor o en contra de las moratorias. Nosotros lo que tenemos que entender es que la moratoria es un atajo para quienes no cumplen con esos requisitos que son tan estrictos y... Por ejemplo, digo, Sí. una moratoria. Tengo edad para jubilarme, pero no tengo la cantidad de años de aportes necesarios. Se llega a la jubilación y me faltan 5 años de aportes, los pago mientras estoy jubilado, pero los sigo Exactamente. aportando. Eso es una moratoria. Exactamente, eso es una moratoria. Se abrieron distintas moratorias. La última, lamentablemente, cerró el mes Ahora. pasado. Y bueno, mucho debate alrededor de las moratorias, ¿no? Nos preguntamos, ¿está bien que existan las moratorias? ¿Todos debemos acceder al sistema jubilatorio? No, solo quienes cumplimos con los requisitos. Digo, son cuestiones que todo el tiempo están ahí dando vueltas. Lo importante es saber que el sistema jubilatorio argentino tiene una gran fortaleza que es la cobertura universal. Se considera que tiene cobertura universal un sistema cuando cubre más del 90%, o sea, alcanza en la población que puede llegar a alcanzar más del 90% de esa población. Bueno, nuestro sistema lo supera. Entonces podemos ahí hacerle un check a la moratoria. Digo, estuvo muy bien, Claro. porque alcanzó a gran parte de la población, cosa a los que todos los países y los sistemas jubilatorios tienden.
Después sí podemos pensar si eso fue un parche únicamente y se tendría que haber dado tal vez una solución más de fondo para el tema y no emparchar con estas cuestiones. Eso obviamente que es una pregunta que queda abierta y que la podemos debatir, pero no podemos pasar por alto que es un sistema que alcanzó la universalidad, que eso está muy bueno. Y después algunos mitos que hay alrededor de las moratorias que me interesa traer y me interesa que queden como interrogantes. Bien, no me hizo gusta. los aportes. El trabajador no hizo los aportes. Ahí va. Bueno, y ahí digo, ¿quién no hizo los aportes? ¿El trabajador? ¿Por qué no hizo los aportes? ¿Qué pasa con ese empleador que no hizo los aportes? Por otro lado, nunca trabajó. No. Ese se jubiló y nunca trabajó. Nunca trabajó, ¿no? Y ahí hay que desgranar el concepto de trabajo. Eso lo podemos dejar para otra columna. Bien, pero permítanme contarles que hay cosas muy buen tema ese, interesantes. perdón. Sí, Un buen tema para tener. como las tareas de cuidado. ¿Son trabajo o no son trabajo? Esta famosa frase, eso que llamas amor es trabajo. Bueno, fueron reconocidas por nuestra legislación las tareas de cuidado para las mamás. Quienes tengan hijos tienen 1 año de aporte por hijo. Por otro lado, la famosa moratoria en el año 2005 de la jubilación por ama de casa, ¿no? Esas trabajadoras puertas adentro de la casa que hacen todo lo posible porque vos salgas a tiempo y vayas a laburar y te esperan después con la comida y cuando llegas a tu casa tenés todo resuelto. Trabajadoras, trabajadores, digo, en su mayoría mujeres. Bueno, fueron alcanzadas por una moratoria. ¿Eso es justo o no es justo? La verdad, me permito responderla. Para mí eso es justicia. Para mí ahí hay un derecho consagrado que celebro. Me hace recordar, Sole, mi viejo, en el año 2000, creo que fue 2008, 2007, 2008, a él le faltaban años de aporte, ¿no? Y bueno, como todo grande, tipo grande, no sabía cómo hacer, digamos, para sobrevivir. Y la moratoria le permitió tener una sobrevivencia mejorada en su condición de recibir una jubilación, ¿no? Digna, que lo podía por lo menos permitir seguir viviendo. Así que yo tengo ese recuerdo de verlo feliz a mi viejo, ¿no? ¿Y qué te parece? En haber podido acceder a una moratoria. Eso en Claro, primera ¿cómo mano. cambió digamos, el ¿no? clima de época también? Porque yo creo que en su momento, cuando surgieron las moratorias, no hace mucho tiempo. Vos decías, se restatizan las AFJP año 2009, si no 2008. recuerdo. 2008. Puede ser 2009, ¿eh? Y ahí y tampoco sé bien la fecha, pero por esa época empiezan, por lo menos yo recuerdo mi abuela que se jubiló también gracias a eso. Y era una alegría, Era era una una alegría, solución claro, y demás. Digo, claro. y eso ahora empieza como, se instala como en un clima de época el mirar mal y no se Claro. merecen esto que uno ve, que el discurso, el relato, no se merecen la jubilación porque nunca trabajaron. Y hay un montón de aristas. Digo, el trabajador, no sé, hay ramas de trabajo que son muy informales, como la construcción, por ejemplo. Digo. Sí, claro. Un tipo que levantando a saber cuántas casas y edificios y Bueno, que el tipo quizás que no vivió de la cuánto- changa claro, gran parte de su vida. no llegó a los y laburó aportes. más que un montón de los que pusimos aporte en sentido de Obviamente. tiempo, de poner su cuerpo, su físico, su todo, y no tenía la posibilidad de jubilarse, ¿no? Déjenme Esto como- enganchar esto con un salpicadito muy rápido de los problemas que enfrentan todos los sistemas jubilatorios, específicamente hablando del de Argentina. El envejecimiento poblacional, como vos decías, la gente se muere menos, por suerte, ¿sí? Sí. Mercados laborales mucho más precarizados. Claro. Digo, ahí hay una arista Claro. que se si puede tiramos observar, de ese claro. hilo, tal vez venga una posible solución, ¿no? Registración laboral ya. Baja natalidad, nace menos gente, financiamiento insostenible, digo, como resultado de lo que expresamos anteriormente, obviamente que no es poco sustentable cualquier sistema con estos problemas que venimos mencionando. Alguien puede decir que uno de los problemas que se pueden enumerar son malas administraciones de los fondos. Bueno, pongámosle, considerémosla. Me parecen mucho más pesadas las argumentaciones anteriores que esta, pero la podemos poner en la mesa también para discutir. Pero de hecho no estaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, ¿no? De exactamente. los fondos, esos son los fondos de Sí. previsión. Sí, y que también se hacen de las acciones que tiene Claro. el Estado en El distintas Estado, las empresas. claro.
Digo, yo creo que si el Estado se pone creativo en ese sentido y empieza a tener una cuestión de una visión más solidaria de todos los componentes de la sociedad, empresas, y no se usan, organismos, y no se usan esos fondos para pagar la timba de otros. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y como último problema me permiten tirar a la mesa la desconfianza en el sistema. Digo, hoy hay jóvenes que desconfían de este sistema, porque como vos decís, ven a sus viejos, ven a sus abuelos sin poder acceder a una jubilación y dicen, ¿qué hago? Bueno, empiezan a aparecer empresas que ofrecen regímenes de retiros privados. Ahora, esos regímenes, ¿para quién son? ¿A quién se los ofrecen? ¿A quiénes apuntan? Está claro que eso es a una élite de trabajadores que no somos nosotros. Claro. Entonces me parece que estaría bueno recuperar el sentido de lo público, como vos proponías, y seguramente encontrar una solución a todo esto que nos incluya a todos y a todas. Bien. Buenísimo. Como cierre, les enumero rápido algunas cosas que están en debate hoy y que son las que escuchamos. El sistema no es sustentable. ¿Qué hacemos? Bueno, a eso podemos responder. Registración laboral ya. Digo, las multas por el trabajo no registrado se dieron de baja. Sí, sí. Tenemos que estar atentos a esos datos. No vengo a traer esto como una respuesta, pero sí como un condimento al análisis, ¿no? Por otro lado, la edad de retiro. ¿Qué onda? ¿Hay que subir la edad de retiro? Porque es lo que tiran a la mesa siempre. Bueno, subamos la edad jubilatoria y chau. Como la gente vive más, bueno, los hombres hasta los 70 tendrían que laburar, dicen algunos. ¿podemos pensar en un sistema de retiro progresivo? Tal vez, antes de decir, bueno, se sube la edad todos a 70, 80, 90, digo, proyecto más, proyecto menos, lo que se propone es eso, y tal vez podemos ponernos, como bien vos decías, un poco más creativos. Por otro lado, una cuestión de salud mental, me parece que la salud mental tiene que estar en juego y tiene que venir a meterse en el análisis, porque la carga laboral en cuanto a la salud mental no es la misma para todo el mundo, y me parece que es una arista que tenemos que empezar a analizar más en el mundo del trabajo. Está bueno, eso sí. Bueno, hay un montón de cosas como para que vayamos pensando. Si les parece, por mi parte, yo quiero cerrar con una gran pregunta. ¿Es legítimo el reclamo de los jubilados? ¿Es legítimo el reclamo que están haciendo hace tiempo y el cual mañana vamos a ir a acompañar? Yo les dije que no venía a responder nada, pero tengo 2 videitos para dejarles. Yo me retiro y se quedan con esos videos que les queden rebotando y que puedan reflexionar. Perfecto, gracias, Sole. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bueno. Me duele más que a vos. Mirá si yo no voy a bancar a los jubilados. Mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no enojaste, Diego? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros pero a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Maradona igualmente, ellos intentaron caminar al lado suyo. A muerte. ¿Qué querés, Frank? Que no me quieran 2 cuadras, Coco. Te dije de venir con el auto, botón. Sí, tenés razón. Luchen, pero vamos a conseguir. Pero unidos, si no nos unimos, el sistema avanza y lo están comiendo los de afuera. Un beso para todos.